Hoy en nuestra entrevista estamos con Javier Fariñas. Él ha estado con nosotros en varias ocasiones, pero siempre con su visión como periodista sobre distintos temas. En esta ocasión nos trae una novedad editorial de la que luego hablaremos ahora. Y como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias, Susana. Aunque no sé si está bien o no matizar ya al principio, sigue siendo mirada de periodista. O sea, la mirada sobre Mandela, y luego hablaremos de ello, ha sido la de un periodista, no un historiador, sino como periodista pues me he acercado a este hombre. Me imagino que en todo este tiempo, desde que no nos encontramos, no has parado. Y ahora como redactor jefe de la revista Mundo Negro. Bueno, pues una revista que me acogió y en los agradecimientos del libro también de alguna manera me ha salvado o me ha recuperado para la profesión. Bueno, pues mirando en clave africana, sobre todo Mundo Negro, una revista editada hace casi 60 años por los misioneros combonianos, que yo creo que estaban, bueno, pues no estaban en sus cabales, entre comillas, al invitarme a trabajar en un proyecto tan bonito como este y sobre todo mirando a un continente, una realidad que nos pilla, aunque no lo queramos ver, tan cercana. Bueno, Javier, y ahora nos traes un nuevo libro, una biografía de Nelson Mandela, uno de los hombres más importantes de nuestro tiempo, justo cuando se cumplen los 100 años de su nacimiento. ¡Qué atrevimiento! Bueno, el atrevimiento no es mío, el atrevimiento es de quien me lo pide, que es la editorial San Pablo, que en un día, además, lluvioso, de verano, pues me pide afrontar una tarea que ha resultado ser, no sé decir titánica, porque pues, a lo mejor eso es demasiado, pero sí que afrontar la vida de un hombre con una trayectoria tan interesante, tan larga, de la que también conocemos tanto, porque yo creo que de Mandela se conoce mucho y se conoce poco, pero es verdad que es uno de los grandes personajes de la historia, y sobre todo un hombre al que hemos podido conocer casi, evidentemente no a nivel personal, pero le hemos visto en la tele, recordamos el momento de su liberación, su trayectoria cuando se convierte en presidente de Sudáfrica. Entonces era un reto escribir sobre una persona de tal magnitud personal, política. Bueno, pues era evidentemente un reto, pero el atrevimiento no ha sido mío, el atrevimiento es de quien me lo pidió. Javier, imagino que ha sido muy difícil sintetizar y resumir toda la vida de este hombre, pero ¿cómo han logrado meterlo en este libro? Si tuiteara la respuesta te diría poquito a poco. Bueno, sí, poco a poco. Quiero decir que la tarea de trabajar a este personaje ha sido una tarea que nunca había realizado de esta manera. Los periodistas, ya que aludías al principio a la profesión en la que ejerzo, los periodistas nos manejamos en distancias más cortas, tanto en el tiempo como en el espacio. Los periodistas encajamos, por ejemplo, en Mundo Negro, un reportaje habitual, 2000 palabras, 6 páginas de revista, vale, nos manejamos en esos escenarios, 2000, 3000, 4000 palabras, vale. Pero uno empieza a leer la vida de Nelson Mandela, año 1918, y a partir de ahí todo fluye razonablemente deprisa hasta que él se implica en política de una manera muy directa. Él sale de Sudáfrica de forma clandestina, él vuelve a Sudáfrica, de forma clandestina, es detenido, es juzgado, pasa 27 años en la cárcel y luego le liberan y se convierte ni más ni menos que en el primer presidente negro de un país de mayoría negra. Por tanto, el trabajo era y ha sido muy lento. En casa nos reíamos y nos lo tomábamos con buen humor, entre comillas, a mi mujer a Valle decía, Valle, he metido a Mandela en la cárcel. Cuando llegaba al momento de la investigación, en el que, Valle, que le he sacado de la cárcel, Valle, que le he hecho presidente. Pero una vida tan intensa, con una ejecutoria tan interesante y con tantas cosas, que ha sido complicado. Yo también con la editorial negociaba, oye, ¿hasta cuántas páginas podemos llegar? Que llevo no sé cuántas. Es decir, que siempre ha sido un toma y daca entre el contenido, entre el volumen del libro, entre la historia personal de Mandela y la historia de Sudáfrica. ¿Y qué cosas te han sorprendido conforme has ido investigando su vida? Pues me ha sorprendido quizá lo que desconocemos de Mandela. En España decimos que todos somos los mejores cocineros, seríamos los mejores presidentes del gobierno, ya es decir, y seríamos los mejores seleccionadores de la selección española de fútbol, que también ya es decir, ¿no? Y también, de alguna manera, todos conocemos a Nelson Mandela. ¿Pero qué conocemos de Nelson Mandela? Que estuvo en la cárcel un montón de años, ya de momento, ¿cuántos es un montón de años? Bueno, estuvo en la cárcel muchos años, 27, pero todos sabemos que estuvo en la cárcel, todos sabemos a través de la película Invictus que, bueno, porque Sudáfrica ganó el Mundial de Rugby y que aquello se convirtió en un hito no solo deportivo, sino político y social para el país. Todos sabemos que fue presidente de Sudáfrica, que fue el primer presidente negro de Sudáfrica, yo no sé si lo sabríamos todos, si preguntamos en la calle, y tantas cosas, pero desde que nace Nelson Mandela en el Transkei
hasta que es encarcelado. Bueno, se me olvidaba que se casó con Winnie y que terminó la cosa como muy regular, ¿no? Vale, pero desde que nació en el Transkei hasta que fue encarcelado, el Nelson Mandela posterior, el que sale de la cárcel, es un hombre completamente diferente al que nace, en el lugar en el que crece. Incluso después de su primer matrimonio con Evelyn y después de su matrimonio con Winnie, desconocemos qué pasó en la cárcel. Entonces, yo me he dado cuenta que de Mandela sí conocemos las pinceladas de brocha gorda, pero el retoque fino es muy desconocido. Bueno, ¿y qué has querido destacar? Porque en la lectura del libro vemos un recorrido por toda la vida de Nelson Mandela, pero a la vez todo un reconocimiento a un pueblo que luchó y se rebeló en masa por la justicia. Mandela, puedo decir una obviedad y un topicazo, vale, pues Mandela fue Mandela, o sea, fue un hombre extraordinario. Pero Mandela fue uno más. O sea, decimos, ¿Mandela sufrió mucho? Claro que sufrió mucho. Mandela estuvo 27 años en la cárcel. Ya está. Que decir 27 años, 27 de 95 años. O sea, estuvo un tercio de su vida en la cárcel. Vale. Mandela entregó 27 años de su vida, pero hubo muchos sudafricanos que entregaron literalmente su vida. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un chico que es muy emblemático, cualquiera de los telespectadores, la gente que nos acompaña ahora, pone Héctor Peterson en internet, lo busca. Héctor Peterson fue un chaval que fue a una manifestación en el año 76 en Soweto a protestar porque la educación de los negros era peor que la educación de los blancos. Héctor Peterson fue asesinado por la policía sudafricana. ¿Quién luchó más por el apartheid? ¿Mandela o Peterson? Peterson. Y la familia de Héctor Peterson, porque su madre perdió a un hijo, y sus hermanos perdieron a un hermano, y sus abuelos perdieron a un nieto. Entonces, ¿eso significa que hay que desmitificar, que hay que quitar valor a la vida de Mandela? No, lo que hay que hacer es poner valor a la vida del pueblo sudafricano, porque Mandela entró incluso ya en un tren que estaba en marcha. El Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, en 1912, 6 años antes de que naciera Mandela, ya en la conferencia de Versalles, pidió igualdad para negros y blancos en Sudáfrica. Entonces, Nelson Mandela entró en un tren que ya iba en marcha, incluso a toda velocidad, y Nelson Mandela se llevó el foco, con su sufrimiento se llevó la gloria, pero hubo miles de sudafricanos que murieron asesinados por luchar por lo mismo que luchó Mandela. En el libro nos muestran la figura de Mandela como un gran ser humano y también político, pero ¿crees que esto puede servir hoy de referente en los tiempos que corren? Lo primero, Susana, creo que matizarlo un poco. La vida política condicionó muy mucho su vida personal. O sea, le costó su primer matrimonio con Evelyn. O sea, no digo que fuera ella la que le dijera a él o la política o yo, ni el compromiso religioso de ella él le pondría contra la espada de la pared, sino que al final la opción política de Nelson Mandela hizo que su primer matrimonio con Evelyn fracasara. El matrimonio con Winnie también estuvo muy condicionado por la política. Hay que entender que Winnie Mandela estuvo 27 años sin su marido en su casa. Winnie Mandela también quiso tener su propia personalidad política, aquello fue un fracaso. Y la vida política, por ejemplo, le costó a Mandela uno de los grandes disgustos e insatisfacciones de su vida. Su madre murió cuando él estaba en la cárcel, todavía en Robben Island, y su madre murió convencida de que su hijo era un delincuente, que había sido condenado y estaba en la cárcel. Entonces, eso para Mandela fue un dolor, evidentemente. O sea, quiere decir que él fue político, pero también fue padre, fue hijo y fue esposo. Si puede ser o no puede ser un referente o en qué medida puede ser, es muy difícil porque también los condicionantes, la situación de la Sudáfrica, del apartheid, son completamente diferentes a cualquier situación política que podamos ver, al menos en nuestro occidente. O sea, quiere decir que no hay una vulneración de derechos tal, ni se requiere un compromiso como el que Mandela tuvo que ejercer, ni el pueblo sudafricano, no hay un pueblo en Occidente, por mucha crisis, por muchas injusticias, por muchos recortes, por muchas cosas que haya, la gente no se juega la vida literalmente por obtener sus derechos, en Occidente digo, en otros lugares ya es otro cantar, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil equiparar o pensar en un Mandela en Occidente porque la realidad política, social, económica y cultural pues es muy distinta de la que había en la Sudáfrica del apartheid. Bueno, este libro está recorriendo kilómetros, pero la primera presentación fue en una fecha muy significativa, el 18 de julio. ¿Viene acompañado? Viene arropado, aunque hace mucho calor.
Bueno, muy bien arropado porque la embajada sudafricana, a la que pues desde aquí muestro gratitud, se empeñó literalmente en que fuera ese día. Evidentemente era, para nuestros parámetros, un mal día, 18 de julio, pleno verano, media España de vacaciones y la otra media haciendo las maletas, pero al final, por circunstancias, ese día fue el mejor día que podía ser, porque era el Día Internacional de Nelson Mandela. La embajada, la presentación en Madrid, le otorgó el rango de ser el acto central en España del Día Internacional de Nelson Mandela. Una serie de embajadores de África nos acompañaron. El embajador sudafricano, por un problema familiar, no pudo estar, pero estuvo la agregada de negocios. Entonces, bueno, pues que la embajada, la máxima representación del país en España, quieran estar presente, acompañar y honrar a una criatura como esta recién nacida, pues para mí, para los míos, para la editorial, pues fue desde luego pues un honor. Bueno, no me gustaría acabar esta entrevista sin saber qué te llevas de él y cuál ha sido su legado. Bueno, me parece que es un hombre al que hay que conocer, las personas que se acerquen a este libro, fenomenal, pero quiero decir que también junto a este libro hay infinidad de obras de Nelson Mandela. Me parece que hay que conocerle bien y leerle bien y también de alguna manera interpretarle a la luz de nuestra realidad. Antes decía que bueno, porque es muy distinto el contexto, pero sí que hay cosas que sí que podemos tomar. Fue un hombre de diálogo, fue un hombre de escucha. Él, estando en la cárcel, lo primero que hizo fue aprender el afrikáans, que era la lengua de la minoría blanca, la minoría opresora. Él aprendió la lengua porque entendía que el futuro tenía que ser no tenía que haber vencedores y vencidos, sino que tenía que haber un pueblo que caminara junto. Uno, la mayoría negra, el 85%, junto a la minoría blanca, el 10%. Aprendió el afrikáans. Trabajó porque el nuevo himno de Sudáfrica incluyera elementos de todas las razas, comunidades y lenguas sudafricanas. La bandera sudafricana tenía que representar de igual manera a negros y a blancos. Y trabajó sobre todo para evitar que la mayoría negra se tomara la revancha una vez conseguido el poder, el Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela. Entonces, deberíamos aprender a escuchar, aprender a dialogar, que yo creo que dialogamos poco, sobre todo en las esferas políticas, aprender a entender al otro y saber que entre todos debemos construir esta sociedad en la que estamos. Bueno, nos toca despedirnos, Javier, y me atrevo a preguntar, ¿ahora qué? Pues ahora que las parturientas nada más tener a las criaturas no tienen más que ganar de muchachos. Bueno, pues yo un poco igual. El libro, no digo emocionalmente, pero sí me ha agotado. Tengo idea de escribir más cosas y tengo idea sobre todo de seguir reportajeando el mundo negro, de seguir hablando de África, de seguir hablando de migrantes, de subsaharianos, de senegaleses, sudafricanos, zimbabuenses, bueno, de la África en la que trabajamos el mundo negro, y cosa literaria, pues despacito, ideas hay, pero despacito. Gracias, Javier, por acompañarnos en Testigos hoy. Enhorabuena por este libro y hasta la próxima. Hasta la próxima, que esperemos que sea antes. Muchas gracias.